Hola, estamos nuevamente aquí. Quien les habla es Felipe Santiago Canepa. Esto es En Honor a la Verdad. Y habíamos estado enseñando el libro de Génesis capítulo 1 y dijimos enfáticamente que es imposible que podamos comprender el resto de las Escrituras si no comprendemos Génesis capítulo 1. Y habíamos hablado de cómo Dios creó los cielos, en hebreo es Shamayim, que tiene aguas, y la tierra. Habíamos dicho que Dios hace una expansión en el medio y que en esa expansión Dios puso el sol, la luna y las estrellas y separó entonces las aguas de arriba con las de abajo, y a las de abajo le dijo que se pongan en un solo lugar, y esos fueron los mares, y la expansión de arriba la llamó cielos. Quiere decir que hay aguas allá arriba de los cielos y también abajo. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5 que en los tiempos antiguos Dios creó los cielos y también la tierra, que por el agua subsisten y también que provienen del agua. Entonces había estado explicando de que Dios creó el sol y la luna con diferentes clases de luz. Dios dijo que el sol la creó como una lumbrera para que alumbre en el día, y a la luna y a las estrellas para que alumbre la noche. Dijimos que esa palabra lumbrera es Maor, y Maor significa simplemente lumbrera. Esto es una lumbrera. Esto es una lumbrera y sirve para alumbrar. Esto es una lumbrera. Entonces dijimos que probamos con la palabra que conforme a 1 Corintios capítulo 15, dice la Biblia que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la de las estrellas, y que cada estrella varía en gloria, o sea, en luz, en brillo. Jeremías capítulo 31, versículo 35, dijo Dios que Él puso el sol para que dé luz en el día, y las leyes de la luna y las estrellas para que dé luz en la noche. ¿Qué estamos hablando con esto? Que el sol, si es verdad que refleja rayos, y que en este dibujo vemos que hace sombra en esta sombrilla, quiere decir que en este punto de aquí va a estar la temperatura más fría. Y eso es lo que quisimos probar con este aparato que mide la temperatura. Entonces, esto es algo científico, pero solamente para probar que las Escrituras están en lo correcto. La luna no refleja los rayos del sol. Y si eso es verdad, quiere decir que todo lo que hemos aprendido está equivocado. Y hay una razón por la cual estamos enseñando todo esto. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos el Señor Jesucristo dijo que no había nada oculto que no haya de saberse ni escondido, que no haya de conocerse y de salir a la luz. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es una palabra profética del mismo Señor Jesús. Cuando a Daniel le mostró las cosas que iban a venir en el fin de los tiempos, y Daniel dijo: no entendí, oí pero no entendí. El ángel le dijo: cierra y sella esas palabras porque son hasta el fin. Si estamos en el fin, quiere decir que algo está sucediendo. En el 1947, Dios permitió que se encontraran los rollos famosos de la cueva de Qumran, donde se encontraron los manuscritos antiquísimos que tenían cientos de años. Y ahí aparece el libro de Enoch, el libro de Jasher, citados en la Biblia, que nos dan más luz del conocimiento de Dios. Entonces, habíamos dicho que científicamente también podemos probar que la luna no refleja la luz del sol. Y dimos un ejemplo simple. Si este es el sol y hay una sombrilla, la temperatura en este lugar va a ser más caliente que en la sombra. Eso es lógico. Pero de lo que estamos hablando es esto. Ahora imaginemos que esto no es el sol, sino vamos a decir que es la luna. Y por cierto, el día de ayer, a las 3 de la mañana, tomé la temperatura de la luz de la luna aquí y en la sombra también. Y el resultado, como siempre, es invariable en todo lugar donde se haga esta prueba.
la luz de la luna aquí es más fría. Y en la sombra la temperatura es mayor. Debería ser al revés. Quiere decir que la luna no refleja los rayos del sol. ¿Y por qué es tan importante todo esto que estoy hablando? Primeramente, si esto es una verdad, quiere decir que todo lo que nos han enseñado es falso en el colegio. La Biblia dice que el propósito de Satanás es que nosotros no creamos. Esa es su meta. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, está escrito: pero si nuestro evangelio, dijo Pablo, está encubierto, no se nota, no se ve, no se entiende, dice la Biblia que entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos con una razón, y lo dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Quiere decir que si el enemigo de Dios, que si Satanás, lo único que puede hacer es inventarse un montón de cosas con tal de que no creamos, ya ganó la batalla. Entonces, cuando nosotros hemos estado enseñando la palabra de Dios y dijimos que Dios creó la tierra de cierta manera, que Él hizo la luz primero, luego una expansión a las aguas de abajo de la expansión, le dijo que se ponga en un lugar y llamó mares, a los secos tierra. En el tercer día hizo la vegetación. En el cuarto día dijo hay alumbreras en la tierra que alumbren sobre la tierra. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Esto nos sirve porque si nosotros no entendemos la creación de Dios y cómo es que Dios creó las cosas, no vamos a creer ni a comprender cómo es posible que la nueva Jerusalén, que tiene más o menos, dice la Biblia, tiene 12,000 estadios. No vamos a comprender cómo es posible que la nueva Jerusalén, que tiene 12,000 estadios, pueda aterrizar en una superficie esférica. Girando, por cierto, más o menos según se dice que la Tierra está girando a sí misma a una velocidad de 1,674 kilómetros por hora. Está girando hace 1,600, o sea, está girando a una velocidad de 1,674 kilómetros por hora y que a su vez está girando alrededor del Sol a una velocidad de 108,000 kilómetros por hora. ¿Por qué es importante lo que estoy hablando? Porque si nosotros creemos que la Tierra es así y que es una esfera pequeñísima y ridícula en la Vía Láctea y que hay trillones de sistemas y billones de estrellas iguales y que el universo se sigue expandiendo, pero que sin embargo el Señor dijo que cuando Él venga en las nubes, dice que todo ojo le verá, todo ojo. Entonces quiere decir que si el Señor viene de aquí, entonces todo ojo le verá. Y no sé qué pasaría con los que están en Australia o en el África. Entonces,
¿Por qué digo esto? Porque si Satanás llega a engañar a los hombres, haciéndoles creer que nosotros somos el producto de una explosión, si nosotros estamos creyendo todas esas mentiras, y lo puedo probar científicamente, por la palabra más que suficiente, hay 200 pasajes de la Biblia que hablan de la Tierra y de su anatomía. Científicamente, un paso a paso lo estamos probando con la temperatura. Podemos probarlo también con las mismas matemáticas de Pitágoras, que sí es cierto que la Tierra más o menos tiene 3.959 millas de diámetro, y según esa regla matemática podemos saber la curvatura de la Tierra, y hay muchísimas más formas en que podemos demostrar lo que estamos diciendo. Pero el punto más importante de lo que venimos diciendo es qué dijo Dios. Si nosotros no creemos lo que dijo Dios, va a ser imposible que podamos creer la palabra de Dios cuando dice que todo ojo le verá cuando Él venga. Va a ser imposible que nosotros creamos que la Nueva Jerusalén, que tiene la misma altura, el mismo ancho y el mismo largo, va a descender sobre la tierra. Va a ser imposible creer cómo es que el Señor Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Jesús dijo que señal le va a ser dada, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, si yo veo esto, el corazón de la tierra, lo único que me dice que puede estar en el centro, allá adentro. Pero entonces, ¿cómo es posible que todo ojo le va a ver? ¿Cómo es posible que la Nueva Jerusalén, que tiene como 2.400 kilómetros de alto, de ancho y de largo, pueda aterrizar en una superficie curva? ¿Cómo es posible? Cuando la palabra de Dios dice en Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y alguien dirá, ya ves, el Señor dijo que era un círculo. Sí, pero para aquellos que creen que Dios no sabe la diferencia entre un círculo, que sería esto, y una esfera, les voy a compartir ese versículo que dice, por ejemplo, en Isaías. Estamos en Isaías 40:22, donde dice, Él está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos y dice como una cortina, y los despliega como una tienda para morar. O sea, Dios explica cómo extendió ese firmamento donde colocó el sol, la luna y las estrellas. Él dice que lo desplegó como una cortina y lo hizo como una tienda para morar. Antiguamente se usaban lo que son las tiendas o las carpas antiguas, y más o menos las carpas antiguas eran así. Y ahí habitaban las personas. Pueden ser carpas más simples, pero al final de cuentas eran más o menos así. Las antiguas eran así. Pero lo que queremos establecer es de que Dios hizo su creación tal y cual la dijo. Y para los que crean que Dios no sabe lo que significa una bola, la diferencia entre un círculo y una esfera, vamos a ir a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22 y versículo 18. Isaías capítulo 22, voy a leer desde el 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa.
allí morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Dice, te echará a rodar con ímpetu como a bola. Esa palabra en hebreo, bola, es dur. La palabra bola es dur. Y dice, te echará a rodar como una bola. Esto es una bola. Pero cuando la palabra de Dios dice en Isaías 40, 22, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, hay un círculo. Proverbios dice 8, 27, cuando yo formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo de la faz del abismo. El firmamento anuncia la obra de sus manos, en ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué estamos estableciendo aquí? Estamos estableciendo la diferencia entre una bola, que es una esfera, y un círculo, que la palabra es shak, en hebreo, que significa compás. Significa círculo. O sea que hay una diferencia entre un círculo y una bola. Eso es número uno. ¿Por qué es importante entender la creación de Dios? Porque estamos viviendo los últimos tiempos y el Señor Jesucristo dijo que muchos serían engañados. ¿Engañados de qué manera? En primer lugar, la Biblia dice que hay una actividad satánica que va a producir un engaño tan grande que dice el Señor que si fuere posible aún los escogidos serán engañados. Quiere decir que si nosotros no nos sujetamos a lo que Él dijo, literalmente como niños, porque Él lo dijo, que si nosotros no nos volvemos como niños no podemos entrar en el reino de los cielos. Eso no lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Eso no es invento mío. Él dijo que si no nos volvemos como niños no vamos a entrar. El Señor dijo, mirad cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará más. Y eso lo dijo después de esas palabras que dijo que no había nada oculto, que no haya de saberse, ni escondido, que no haya de salir a luz. Por eso dijo, mirad cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le va a dar más. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le será quitado. ¿De qué estaba hablando? Él estaba hablando en conformidad a su propia palabra, que dijo, para juicio he venido a este mundo, para los que ven, dice, sean cegados, y para que los que no ven reciban la vista. En otras palabras, para juicio he venido, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Los fariseos que estaban al costado le dijeron, ¿nos dices a nosotros ciegos? Que no sabemos, no entendemos. Jesús les dijo, mira, si fuerais ciegos en verdad no tendrías pecado, pero porque ahora decís vemos, nosotros sabemos y entendemos, por supuesto que entendemos. Entonces el Señor Jesús le dijo, entonces su pecado permanece. Quiero que entendamos primero de que si nosotros no creemos la palabra de Dios, es muy probable que mucha gente vaya a ser engañado. Quiero mostrarles este mapa que se llama el New Standard Map of the World, el mapa estándar del mundo. Y dice, es una proyección y es científicamente y prácticamente correcto, dice. Y este mapa está patentado, y esto lo hizo el señor Christopher Blackhart en Inglaterra. Se llama Gleason's, el nuevo mapa estándar del mundo. Y fue patentado y hecho, como dice acá, científicamente y prácticamente correcto. Y fue patentado el noviembre 15 de 1892. 1892. Y en este día me voy a concentrar
en la Antártica. ¿Por qué quiero concentrarme en la Antártica? Porque para decir algo que nos compete muy cercano a lo que estamos viviendo, hace unos cuantos meses atrás, nada más ni nada menos que el presidente de Rusia, Putin, ordenó una escolta, una flotilla de barcos de guerra que escoltaran a una nave científica que estaba llevando al patriarca Kirill. El patriarca Kirill es el líder de la iglesia ortodoxa. Es el líder de la iglesia ortodoxa, es el líder de la iglesia que representa a la iglesia católica romana dividida hace muchísimos años, más de 1000 años, que se dividió y que este señor Kirill, que es el patriarca ortodoxo, tuvo una cita con el Papa católico romano, Gregorio, y tuvieron un meeting, una reunión, después de más de 1000 años que no se hablaban. Y después de esa reunión, dicen las noticias, yo no puedo creer lo que dice la noticia, lo único que puedo creer es lo que pasó, que una flotilla de barcos de guerra escoltó a este barco ruso para que este señor Kirill, el patriarca ortodoxo, pueda llegar hasta la Antártica y plantar ahí una iglesia y llevar el arca del ángel Gabriel, etcétera, etcétera. Estas son cosas que yo no puedo comprobar, pero sí puedo comprobar que sí fueron. ¿Qué hace una flotilla de barcos de guerra protegiendo a un patriarca ortodoxo que quería llegar a la Antártica? Entonces, voy a enseñar un poco acerca de la Antártica, porque si comprendemos esta verdad, entonces vamos a comprender que la palabra de Dios siempre fue fiel, que Dios hizo las cosas tal y cual las dijo, que cuando Él terminó de hacer su creación en el 6º día, dice, acabé todo y descansó el 7º día. Él dijo, acabé mi creación. Quiere decir que cuando Él acaba su creación, y entre las cuales estaban los animales, las aves, los peces, los árboles, dije, reproduzcanse y multiplíquense. A todos le dijo lo mismo. Al hombre le dijo, multipliquen la tierra, sojúzguela, llénenla. A los animales lo mismo, multiplíquense. Pero en el 4º día, cuando hizo las lumbreras, no veo que les dijo multiplíquense. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Que cuando Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, no le dijo multiplíquense. Quiere decir que no existe el Big Bang, una explosión que reventó y que desde ahí eso se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo. ¿Y de dónde nace esa teoría? Esa teoría nace en el 1927 con un jesuita. Jesuita era una orden de sacerdotes católicos romanos, que por cierto son muy misteriosos, que este papa católico, por cierto, también es jesuita. Y se llamaba George Lemaitre. Y acá tengo el dato, se reunió con nada más ni nada menos que Albert Einstein. Allá por los años 1927, él es el culpable de la propaganda del Big Bang, de la teoría del Big Bang. Un jesuita. Por cierto, quiero dar una información extra. El Vaticano es una de las instituciones más antiguas del mundo en astronomía. Ellos tienen un instituto de astronomía más antiguo, como 500 años, vienen observando las estrellas. Y por cierto, ellos tienen un telescopio aquí en Estados Unidos, en un monte, ¿cómo se llama este monte? En Arizona, donde tienen un telescopio inmenso, creo, no sé si es el más grande, pero uno de los más grandes del mundo, que por cierto tiene unos aparatos, unos lentes especiales, convexos y cóncavos, que cuando se juntan producen una alta resolución para poder mirar cosas allá. Y me llamó la atención el nombre de esos lentes, le pusieron Lucifer. Todo esto que estoy hablando es comprobable, todo esto que estoy hablando es literal.
Ahora, esto vamos a ir despacio porque es mucho lo que quiero enseñar. Entonces establecemos que la palabra de Dios es veraz, como dice Romanos 3:4. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. ¿Qué significa esto? Que Dios puso el sol, la luna, en la expansión, que arriba de la expansión hay aguas, como dice el Salmo 148, verso 4. Alábenlo los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Quiere decir que no hay ningún Big Bang, que los cielos y las estrellas se siguen multiplicando y creando, porque si nosotros creemos que vivimos en una esfera ridícula, como le dije, que gira a miles de kilómetros por hora, a 100 y pico de millones de kilómetros así, alrededor del sistema solar, y que somos una miserable, ridícula, granito de arena en todo un mar inmenso, entonces jamás y nunca vamos a poder relacionarnos con un Dios vivo y verdadero que vino a esta tierra, que Él dijo que Él la hizo y la compuso y la dice para que la hizo y la creó para que fuera habitada. Y de eso vamos a hablar, de una tierra habitable, la cual Dios creó y de la cual Dios mismo va a venir a establecer su reino sobre la tierra. Ahora, vamos a ver y vamos a dividir esta enseñanza quizás en 3 partes, cada media hora. Así que en este momento creo que me quedan 2 minutos o 3 minutos, entonces vamos a terminar simplemente diciendo que este es un mapa hecho en el 1892, donde esta parte blanca aquí es lo que es la famosa la Antártida. Y alguien dirá, pero yo pensé que así era la Tierra. Bueno, vamos a demostrar que desde Marco Polo en el año 1400 y pico, Magallanes, Cristóbal Colón, todos trataron de cruzar de polo norte a polo sur y la Antártica está aquí abajo. Que por cierto nadie llegó hasta el grado 78. Y que en el paralelo 60 está prohibido ir. Pero que sin embargo muchos circunnavegaron, conocieron el estrecho de Magallanes, James Cook conoció a Australia, Nueva Zelanda, y James Cook se dio 60,000 millas. Eso es, multiplique 60,000 por 1.6 y le va a los kilómetros. 60,000 millas y dio vueltas así, aquí. Y en su tercer viaje, el hombre murió nada más y nada menos que en Hawái. Todo esto es historia. Así que vamos a continuar en la segunda parte y vamos a hablar de la Antártica. ¿Por qué es importante la Antártica? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver muchísimo. La razón de que su servidor está aquí es un solo propósito, por un llamado divino, una comisión para enseñar y predicar la verdad. Jesucristo es la verdad. Él viene tal y cual lo dijo, y viene de la manera como lo dijo, y viene por un pueblo que Él compró con su sangre. Él dijo, el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Así que vamos a seguir en la próxima.